Las recientes elecciones primarias en Argentina han dado un claro mensaje. El peronismo unido ganará en octubre con Alberto Fernández como presidente y la exmandataria Cristina Fernández como vicepresidenta. La descomposición del gobierno de Macri, en una de las peores gestiones económicas que ha tenido ese país, se ha mostrado en las urnas perdiendo por una diferencia de 15 puntos, algo casi irrecuperable en poco menos de 2 meses. Con ello se alista el fin del modelo de especulación financiera impuesto por el macrismo, que benefició solo a los grandes bancos, fondos de inversión, empresas energéticas y principalmente a los grandes terratenientes argentinos en detrimento de la clase trabajadora. La sociedad de ese país ha dicho basta a este desastre solo comparable con la crisis que vivieron en 2001. Solo en el último año Macri ha creado 4 millones de nuevos pobres, ha incrementado la indigencia, la desocupación y especialmente la deuda externa. Ha vuelto a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que precisamente fue responsable del desastre económico argentino de principios de siglo. Lo peor de todo es que luego de los resultados, el propio Macri hizo de terrorista financiero, generando pánico por la victoria de la coalición opositora. El tipo de cambio se disparó, trayendo aún más problemas a la población. Tuvo que pedir disculpas y lanzar medidas para frenar la especulación que él mismo propició. Para colmo, Macri no solo ha responsabilizado por el desastre de sus primeros 3 años a la herencia que supuestamente le dejó el gobierno anterior, sino que ahora le echa la culpa de su mala gestión de estos últimos meses al gobierno que viene. Pero, ¿qué pasará después de octubre? ¿Vendrá más ajuste o se fortalecerá el consumo de las y los argentinos? ¿Cómo se vuelve a una política de crecimiento? ¿Cómo hará Alberto Fernández para convencer a los mercados de que no se cumplirán los malos deseos de Macri? ¿Cómo se quitará de encima al Fondo Monetario? Sobre esto y más vamos a conversar con Guillermo Yacosa, un argentino radicado en el Perú hace años, que observa la política, la sociedad y la cultura con un agudo sentido crítico. Guillermo ha trabajado por más de 30 años como periodista radial, televisivo y escrito en Perú y Argentina. Ha sido profesor en varias universidades peruanas y en los últimos años se viene dedicando al estudio de las neurociencias. Bienvenido, Guillermo, a Disidentes. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo para hablar de un tema que involucra a toda América Latina, que es la política en Argentina. Me encanta hablar con disidentes. Eres un disidente, además. Soy un disidente nato. Bien. Bueno, entonces hemos tenido las elecciones primarias en Argentina hace poco, en este mes, en agosto, todavía estamos en agosto, y bueno, el peronismo retorna. Y poco se ha hablado aquí en el Perú, desde donde estamos grabando, sobre el proceso argentino. Se tienen algunas ideas y vamos a desmontar algunos mitos. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacer y el primer tema que quiero abordar contigo es respecto a Macri. Macri llega en el 2015, culpa de todo a la pesada herencia del kirchnerismo. Han pasado 3 años de su gobierno, un poco más, los primeros 3 años, todo lo que hizo los primeros 3 años es la culpa del gobierno anterior. Y todo lo que ahora está sucediendo es la culpa del gobierno que parece que viene. A mí lo que me parece es que el gobierno de Macri y la situación económica que ha generado, el que iba a solucionar, el de la plataforma Cambiemos, sí, es que han cambiado para peor y me está pareciendo la coyuntura del 2001 con De la Rúa. Ya están habiendo trueques, la gente está sin plata, con bastantes problemas. ¿Tú cómo evalúas este gobierno? Bueno, primero pienso que Macri es un niño rico que nunca ha tenido problemas, que no tiene la menor idea de lo que es la pobreza. Él cree que la pobreza es ir a visitar a un pobre una vez al mes y dar una charla al interior de la casa del pobre, y le molesta mucho que lo contradigan. No puede aceptar ningún tipo de contradicción a lo que él dice, ¿no? Y está encerrado en una teoría política, una teoría político-económica que lo ha hecho muy rico. Son millonarios los Macri. Son calabreses, además. Están emparentados con la Calabria de la Traghetta, que es, no la Bragueta, la Traghetta. La Traghetta, que italiana. Es una de las mafias que existe en Italia. Y son Blanco Villegas por el lado de la madre, que son los grandes terratenientes, son propietarios de miles de hectáreas
en la Argentina. Eso como decir los mineros en el Perú. Claro, son muy ricos. Entonces ha vivido en una especie de nube, no tiene ningún contacto con la realidad. Y lo que ha hecho es culpar, la técnica es la siguiente, ellos culpan al enemigo de todo lo que ellos hacen, lo culpan antes, es decir, lo acusan de corrupción, que son ellos los corruptos, le hacen juicios, todo este de tipo ineficientes, de ineficiencia, ¿no? Cuando el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor han sido considerados hace 3 días en un artículo del New York Times como los más progresistas o que más han progresado en toda América Latina y en el mundo, en el hemisferio occidental. New York Times lo dice, uno de los columnistas de New York Times dice... Mark Weisbord, que me parece. Exacto, Mark Weisbord. Sí, leí el artículo. Es fantástico, eso es increíble. Y sobre todo fantástico que lo publica el New York Times. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Las comunicaciones están manejadas por 6 grandes corporaciones, una de las cuales es Disney, por ejemplo, ¿no? Que es la que tendría que estar Macri. Le iría mejor ahí. Ahí sí, pero podría jugar con el Pato Donald, está a su nivel, digamos, ¿no? Y son 6 grandes corporaciones que manejan el pensamiento de todo Occidente, por lo menos, y parte de Oriente, ¿no? Porque hay un pensamiento único que dirige el país en materia en español, y otros periódicos en todo el mundo, sí, pero están orientados a imponer una idea en la que el objetivo no es informar, sino es moldear la imaginación de la gente a lo que ellos necesitan. Entonces pueden decir lo que quieran, porque la cabeza está moldeada para recibir ese mensaje. Es decir, han hecho un recipiente exacto para el líquido que ellos van a depositar. ¿Te das cuenta? Que es basura, que es mentira. Entonces, ¿qué hacen? Depositan mentira. A Cristina, ¿cómo la combatían? La gente la adoraba a Cristina. Por primera vez en la historia de la Argentina, y posiblemente en la historia de la humanidad, a una presidenta, después de 12 años de presidencia, ella compartida con su marido, ¿no? Sí. Después de 12 años, la despidieron 500.000 personas en la Plaza de Mayo. ¿Cuándo se ha despedido un presidente? ¿Has visto acá a despedir a los presidentes? No, acá se van por la puerta de atrás. No, y que los meten al calabozo, más bien. Claro. ¿Sí? O se suicidan. 500.000 personas despidiendo a Cristina. El amor de la gente por Cristina era inmenso. Vamos a tocar el tema del Sí. kirchnerismo, pero antes de eso, por ejemplo, tú señalas que, claro, se genera masa crítica a través de los medios, sí. Y que, qué duda cabe, el Clarín, toda digamos, la prensa concentrada que fue combatida ahí, que le pusieron límites, con la nata y etcétera, ¿no? Toda una sarta de mentiras, y yo también comparto tu apreciación, pero hay cosas objetivas que no se pueden negar. O sea, 4 millones de pobres más para Argentina es el balance de Macri. Es decir, hay cosas que se ven en la calle, desempleo, la distribución, todo este modelo, digamos, kirchnerista de una distribución hacia las clases medias y las clases bajas, de promover el consumo, de promover los restaurantes, los espectáculos y hacer un mercado interno, quedó de lado. Y bueno, el colmo, la tremenda deuda, no solo con el fondo, que es regresar al Fondo Monetario a la Argentina, que fue uno de los culpables de la crisis del 2001, sino también con una serie de tenedores privados, los fondos buitres, como que ahora le van a hacer seguramente como poniendo los candados para que cuando venga el próximo gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles unas palabras tuyas respecto de la supuestamente gestión buena de Macri? ¿Por qué sus amigos lo abandonaron? Bueno, lo abandonaron porque son acomodatillos, porque son panqueques, le decimos en la Argentina, tanto sus amigos como los periodistas, ¿no? Ya se dieron vuelta todos, en un minuto. La Nata ayer estaba hablando, ¿cómo quieres hacer en 3 días lo que no has hecho en 3 años? La Nata, que lo ha defendido a muerte, que ha sido una especie de sus paladines, en la mentira que un cerdo puede ser un paladín, pero que lo ha defendido, Feynman, todos los que han hecho la apología de Macri, están de regreso. Ahora se han dado vuelta ya. ¿Por qué? Porque los dueños de los medios se han dado cuenta que necesitan de la pauta oficial y ya les han dicho, muchachos, bajen el discurso. Y los mercados, los inversionistas, sus amigos, los del campo. Ellos han tenido problemas con todo, con todo, porque ha sido tan malo. Techin ha perdido plata, Alpargata, que es una de las empresas más grandes de la República Argentina, ha perdido plata. Los fondos Templeton, no sé si son de Estados Unidos, han perdido 1.800 millones en un día
por la ¿Quién ha verdad. ganado con Macri? Nadie. Claro, él ha ganado, porque el dinero que entró del Fondo Monetario Internacional está hoy en paraísos fiscales, no te quepa la menor duda. ¿No? Está en paraísos. Macri tiene 50 cuentas en paraísos fiscales, 50 cuentas. Cristina nunca le han encontrado una sola cuenta en un paraíso Pero le han fiscal. abierto procesos. ¿Eh? Le han abierto procesos, la han Sí, tenido todo el tiempo. bueno, él también tiene proceso por contrabandista, tiene proceso por contrabando, tiene procesos por haber estafado al Estado porque le compró el correo y nunca lo pagó. Eran 70.000 millones. Ahora de pesos. De antes, sí, 70.000 millones, ahora no sé cuánto es, pero él quería pagar 228 millones, pero se perdonó la deuda a sí mismo, y ahí mismo el Congreso le salió y... Ahora, en este periodo, se perdonó la quería, deuda que él perdonar, tenía. Sí, él había decidido perdonarse la deuda. ¿Qué imaginas un presidente? Pero imagina los límites morales de este tipo. Además estaba en los Panama Papers, él como uno de los... Claro, había 3 personas. Las 2 otras, una que era el viceministro de Islandia y otro no sé de qué país, los 2 renunciaron. El único caradura que se quedó era él. Pues es qué vergüenza. 50 sociedades offshore. Ahora, yo en el 2001 yo fui a Argentina. Y yo lloré en la calle, lloré en las calles, lloré. Iba caminando y me venía gente muy bien vestida, y me decía, señor, discúlpeme, no me podría dar 2 pesos, 3. Yo no podía creerlo, no podía creerlo, pues yo viví en una Argentina de la abundancia, digamos, ¿no? Años atrás yo había ido a Tucumán, y un día estábamos en un café en Tucumán, y entró un chico a pedir. Yo no podía creerlo. Fue la primera vez que vi un chico pidiendo plata en la República Argentina, cuando estaba en Tucumán, que es al norte. En el 2001. En el 2001. En el 2001. No podía creerlo. No podía creer que hubiese un chico pidiendo plata. No, eso fue antes del 2001. Ok. Porque esa parte de la Argentina era pobre. No conocía a la Argentina pobre. Entonces teníamos la catedral y había 3 pobres que eran conocidos, que todo el mundo le daba. Y cada barrio tenía un pobre que lo tenía adoptado. Que generalmente era una persona que desvariaba, entonces la gente lo ayudaba. No había, producimos alimentos para 500 millones de personas en el mundo, somos 44 millones, y la gente tiene hambre, no pueden consumir leche, es dramático. Es decir, ha destrozado todos los índices de crecimiento que tenía Argentina durante la época de Perón y Kirchner, ¿no? del peronismo. El peronismo reciente, digamos, el peronismo kirchnerista, digamos, ¿no? Claro, pues sí, digamos, el peronismo contiene todo, digamos. Yo vengo de una familia súper antiperonista, pero yo lo que le agradezco al peronismo es haber descubierto un país, haber descubierto un pueblo, haber sentido el lenguaje y el sentimiento de ese pueblo. ¿Me puedes explicar rápidamente, para que la gente sepa, qué es el peronismo y el proyecto histórico, la disputa histórica argentina con el peronismo? El peronismo es una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Con participación también política de los sectores que no son... Y todos los sectores, digamos, todos los sectores obreros tenían hoteles propios para vacacionar durante el verano, tenían clínicas propias y de muy, muy buen nivel. Y tenían sueldos muy apropiados, muy, muy, muy apropiados. Es decir, había una equidad, estaba bien distribuido. Porque para que la gente entienda, no es socialismo. Perón era 50-50. 50-50, ¿qué quiere decir? El dinero que entra se reparte entre el capital y el trabajo. 50-50, 50% para el capital y 50% para el trabajo. ¿Tú sabes cuál es la distribución en el Perú? 66 era antes, 66 no. Y 20 para el trabajo, ¿no? Era una, y el resto para los impuestos, ¿no? Un poquito. En esa división en la época de Perón se dio al 50-50. En la época de Cristina nos acercamos a eso. Esa cantidad del 50, acá la reparten entre pocos en el capital. Sí. No importa, que sigan ricos, no importa, pues están dando trabajo también. Y acá se reparte entre muchos, pero es una cantidad de dinero que les sirve para vivir maravillosamente, para comprarse plasma, para comprarse computadora. Para ir al restaurante, para ir a los espectáculos culturales. Ver en Brasil. Y es verdad, es verdad, es verdad. Es dramático. Entonces de golpe le quitas todo eso y es dramático. Y ahora les acusaban. Se robaron todo. Se habían robado, según la Macri y su gente, se habían robado 2 productos brutos internos. Son unas cifras espectaculares. Cristina le había robado, ¿no? Supuestamente. Robaron todo, pero pagaron la deuda del FMI, pagaron la deuda al Club de País,
tuvieron 4 millones más de jubilados. Repartieron 3 millones de laptops para los chicos pobres. Crearon 16 universidades nuevas. Fundaron 2.000 escuelas nuevas. En fin, las vacunas pasaron de 6 a 16 por niño. Los medicamentos se entregaban gratis al jubilado. Entonces la gente, ¿qué es lo que dicen? Que uno se vuelve vago cuando le regalan cosas. Pero hay deberes que el Estado tiene que cumplir porque tenemos que invertir en materia gris. Lo más importante es la materia gris, hacer que la gente esté bien alimentada. Si un niño está mal alimentado, este periodo de Macri, los niños que han nacido no van a tener la misma capacidad que tuvieron cuando nacieron, si nacían en la época de Cristina, porque no han sido alimentados adecuadamente, no han tomado leche, no han comido carne, ¿se entiende? Entonces, hay que invertir en materia gris. Cuando la gente habla de inversiones, la inversión principal es invertir en la capacidad de los seres humanos. Entonces, eso sí puede lograr cosas fantásticas en Argentina, en el Perú y en cualquier sitio. Pero eso es lo que menos le importa. Pero entonces, ¿cómo llegamos a Macri? Bueno, llegamos a Macri porque lo que decíamos antes, hay 6 grandes corporaciones que manejan toda la información en el mundo. Entonces, esas 6 grandes corporaciones lo que han estado trabajando es en moldear la cabeza de la gente, ayudada por las iglesias evangélicas también, ojo, que también tienen su participación. Las iglesias evangélicas fundamentalistas, sobre todo, ¿no? Porque sí, hay otras que, sí, digamos, sí, ¿no? Pero en general las iglesias evangélicas vienen de los Estados Unidos. Las neopentecostales, Claro, digamos, vienen ¿no? de los Estados Unidos. Es un proyecto político eso. Mira, hay un caso que ustedes no sé si lo conocen, pero yo lo comenté en radio. En Cusco hay una secta de estas evangélicas, una secta, digamos, no de las buenas iglesias, hay buenas iglesias también, pero una secta. Y esta secta se formó mandando cassettes de Estados Unidos muy bien hechos desde el punto de vista comunicacional, y cuando llegaron los pastores, 2 años después ya tenía una feligresía enorme que los estaba esperando. Entonces, esa feligresía obedece a las orientaciones de los pastores. Y muchos de estos pastores han estado con Macri o han estado con Bolsonaro. Bolsonaro también es otra joyita de la derecha, ¿no? Que ha tenido el apoyo de las iglesias pentecostales, ¿no? No sé claro y que es sí. dramático, es dramático. Claro, es un frente de terratenientes, claro. Digamos, iglesias fundamentalistas, ¿no? Y el sector financiero, digamos, arman un frente, digamos, y algunos medios de comunicación. Entonces, acá las divisiones. ¿Estás de parte de una mejor distribución de la riqueza? No digo del comunismo, socialismo, no digo una distribución todos igual, no, una distribución justa de la riqueza que permita que todos tengan casa, salud, trabajo. Oye, Carlos, yo he hecho la primaria, la secundaria, la universitaria, viniendo una clase media más o menos acomodada, sin pagar nada, nunca he pagado nada. Y hay miles de peruanos que vivían en Rosario en esa época. En Rosario hay un montón de médicos que son peruanos, hay un montón de dentistas que son peruanos, que se enamoraron de Argentina porque estaban en la época que uno se enamora justo para estudiar, y se han casado y se han quedado ahí, algunos han vuelto, y les salía mucho más barato vivir en la Argentina porque la educación era muy buena y gratis, que pagar $800, $700 en la Católica o en alguna de las grandes universidades. No, acá está imposible eso, acá es imposible. Entonces, ¿y la democracia qué es? Es que salgamos todos de un mismo partidor. Y no salen del mismo partidor cuando no tienen una educación previa que los haga iguales para salir de ese partido, ¿se entiende? Es el proyecto histórico del peronismo, claro, digamos. Claro, esa es la idea. Y mi mamá, que era antiperonista, estaba orgullosa, decía, me gusta que mi hijo vaya a la escuela y a la universidad con el hijo del pintor, con el hijo del chacarero, con el hijo del carnicero, ¿no? Era una familia muy democrática, pero no lo entendía, pero... Te voy a contar una anécdota que es impresionante de cómo se puede deformar la mentalidad de la gente. El 17 de octubre de 1945, el coronel Perón había sido puesto preso porque le había dado tanto a los obreros que ya los obreros lo estaban apoyando, entonces la derecha lo metió preso, la isla Martín García. Y ese día es el día de gloria del peronismo porque salió cientos de miles, no sé si más de 1 millón de personas a la calle y fue un escándalo. Y La Nación, te lo voy a repetir, diario La Nación, que es como el comercio de acá, escribió: una multitud de seres humanos
cuya existencia ignorábamos, ¿estás escuchando lo que digo? Cuya existencia ignorábamos, inundó las calles de Buenos Aires. No hizo nada malo, pero afeó la ciudad con su presencia. Te lo digo de memoria, porque lo he escrito varias veces. ¿No te parece espantoso? No nos conocían, son los cabecitas negras. Pero hay gente en Argentina todavía que piensa eso, los llamados gorilas. Los gorilas, claro, ¿no? claro. Y que hablan de los negros, y a todo le llaman negro, ¿no? Cabecitas negras. Cabecitas sí. negras. Sí, o negros, le dicen negros, son los... ¿no? Es fuerte, o sea, ahí hay una disputa histórica, una disputa entre lo que es el peronismo y un bloque más fascista o un bloque pequeño, pero está ahí y bueno, ha puesto a Macri, ¿no? Es muy complicado. Cuando tú me pedías las razones de por qué Macri, hay también un odio contra el peronismo. El peronismo permitió que esa multitud de la que hablaba la nación, cuya existencia desconocían, ¿no? Adquiriera derechos, tuviera participación, se transformara en sujeto de la historia. Y nadie que ha sido considerado objeto durante 100 años pasa a ser, ha sido considerado objeto, sí, pasa a ser sujeto, sin meter la pata a veces. No eran bantantiro tirulá, como le va señora, qué gusto verla, ¿no? Había modales que no eran los que las clases acomodadas argentinas estaban acostumbrados. Entonces les apareció del fondo de su alma un odio inmenso. En vez de sentirse orgullosos de que esa gente empezara a crecer, un odio inmenso. Odio de clase. Odio de clase. Era la lucha de clase de la que habla Marx, ¿no? Bueno, que está tan presente en el Perú por más que quieran negarla, ¿no? Claro. Y eso es cierto, es cierto. Ahora hay opofobia. Aporofobia, que es la fobia a la pobreza. A la pobreza, sí. La gente tiene fobia a la pobreza. Ahí estaba viendo me mandaron hoy una mujer española que habla, se ve que es una socióloga. Adela Cortina. Muy buena. Flaca. Adela Cortina, la que crea el término aporofobia. Es fantástico. La gente dice, nos ponemos felices, 81 millones de visitantes, 81 millones de turistas, estamos felices. Pero entran 3 que son pobres y ya no queremos saber nada, ¿no? Así es. Entonces los sudacas, todos ellos no les gustan nada. Pero con sudaca con guita sí, pero sudaca sin guita no. Claro. Pero te das cuenta que es una falta de amor, básicamente es una falta de amor, es una falta de respeto hacia la naturaleza, porque la mente humana, el cerebro, se desarrolla en base a la cooperación y a la ¿cómo se dice? Cuando uno tiene pena por el otro, solidaridad. Solidaridad no es la palabra piedad. Piedad. ¿No? Pero la solidaridad es básica, pues si no, no hubiésemos sobrevivido. Somos animales muy frágiles. Si no nos uníamos, no sobrevivíamos. Entonces, claro, los fondos de pensiones y la seguridad social nace de eso, claro, de cómo socializamos el riesgo. Claro, entonces, y de esa forma sobrevivimos, pero ya eso viene desde las cavernas. Claro. Si no estábamos juntos nos moríamos. Sí. Por eso la gente necesita tanto reconocimiento, porque sabe que si no hay reconocimiento, fuera de eso, en su inconsciente, está la muerte. Fuera del grupo está la muerte. Y eso es sumamente importante y eso sigue prevaleciendo y lo explotan muy bien, con mucha inteligencia. Pero Guillermo, también es correcto y es cierto que a pesar de que el kirchnerismo, y primero con Néstor Kirchner, que además fue un gran actor regional, igual que Cristina, porque está toda la dimensión de la integración regional, que la vamos a ver al final, pero digamos, sacaron a Argentina de un colapso económico brutal, ya parece que no se acuerdan de eso, de cómo recibió el kirchnerismo a la Argentina del 2001, y pagó la deuda, y comenzó por favor, hay que mirar las tasas de crecimiento de Argentina del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, de 8%, 7%, bueno, hay que mirar eso, pero también es cierto que los controles de capitales, el control al tipo de cambio, generaron molestias en la clase media. Sí, hay una dependencia, una dólar dependencia en la Argentina. No sé por qué. Y hay una fuga permanente de capitales, ¿no? Que la gente saca la plata de Argentina. Entonces, bueno, pero como sea, hubo molestias con el gobierno de Cristina en el tema económico. Las recuerdo porque yo voy a Argentina bastante. Y estaba el tema del dólar, que además tenía muchos controles, el cepo cambiario, como le llamaban. Estaba también el tema de la inflación. Bueno, ahora está terrible, pero
o sea, hubo problemas. Pero tú sabes que las estadísticas que dan ahora, al final, en la época de Cristina, las clases menos privilegiadas tenían menos dólares que ahora. La clase media también, menos dólares que ahora. Es decir, ahora está la libertad, pero no hay plata para comprarla. Claro, porque había subsidios, o sea, había todo lo necesario para que uno consuma, o sea, porque tenía subsidios en el gas, en la luz, en el transporte, y entonces había todo lo necesario para que la gente gaste su salario en el restaurante, en el teatro, en el viaje a la playa, entonces se mueve la economía, ¿no? Claro. Esa concepción, es otra concepción. Pero yo quiero decirle, porque la gente en este momento estará diciendo, sí, pero los subsidios son malos. Señores, Estados Unidos subsidia, Francia subsidia, España subsidia. Si no, ¿cómo vivimos? Todos los países subsidian el gas, la electricidad, menos Perú. el agua. No, menos Perú. Acá no subsidiamos nada, estamos, digamos, a la que se pueda, por eso las polladas, por eso se muere alguien en el barrio y hay que hacer la junta para enterrarlo y toda la solidaridad, o sea, las redes de solidaridad en el Perú combaten este estado neoliberal que vivimos, pero bueno, en el tema peruano se mira muy mal a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo y a todo lo que sea eso. ¿Será por el tema de los subsidios? Es por el tema de los subsidios, pero básicamente por la publicidad que hacían y porque hablaban de que Cristina había robado. Cristina no le han podido probar absolutamente nada. Ellos ya tenían plata de siempre. Pero ¿no? hay cosas que son tan infantiles. Por ejemplo, hay unos cuadernos que acusan a Cristina. Resulta que, bueno, sacan fotocopias esos cuadernos que dicen que venían con bolsos y se los daban a Cristina, qué sé yo. El cuaderno, en el momento que los piden, están quemados, ya no están más, pero está en la fotocopia. Es decir, una fotocopia, si no está autentificada, ¿se dice? Claro, o sea, digamos, respaldada por un documento, notario, ¿no? Sí. No tiene ningún valor. Lo único que queda es la copia. Entonces te habla es el chofer de un ministro. ¿Vos te imaginás un ministro metiendo bolsos con dinero, en dólares, haciendo cosas, y con su chofer bajarse a ver a la Cristina con un bolso y dejar los otros bolsos ahí, y el tipo parado en alguna calle de Buenos Aires, que si lo conoces es una ciudad muy movida, contando los dólares que había? Sí, bueno, en realidad hay mucha conspiración. La acusación es absurda, no tiene pies ni cabeza. Y este señor Lázaro Báez, al que acusan de que Cristina, ¿sabes qué lugar ocupa en la tabla de concesiones que ha tenido? El segundo es Calcaterra, que es el primo de Macri, en las concesiones que hizo el gobierno de Cristina. Las concesiones, digamos, de obras públicas. Sí, todo. sí. No sé el número 36. Si es un tipo preferido de la presidencia, va a estar en los 5 primeros, por lo menos, ¿no? Y entre los 5 primeros está Calcaterra, que es el primo de Mauricio Macri. Ahora bien, también, o sea, no solamente tuvo algunos problemas económicos el gobierno de Cristina con el tema del cepo cambiario, algunas cosas que incomodaban a ciertas clases sociales, sino que políticamente ella entró dividida a la elección del 2015, rompió con Massa, que es una facción, digamos, de peronismo más de derecha, fueron divididos y perdieron. O sea, Macri también se explica por el mal manejo que tuvo en ese momento Cristina. Sí, yo creo que sí, y nuestro candidato no era... Scioli, digamos, yo lo voté, pero sinceramente no con ganas. Con la nariz tapada. No me entusiasmaba. ¿Sí? No tanto. No es una mala persona, pero yo estaba preocupado siempre cuando él era vicepresidente que no le pasara nada a Néstor para que regrese, pero se murió. Él como presidente. Se murió. No, pero estaba preocupado que ocupara la presidencia Scioli, porque él fue vicepresidente de Néstor. Ok, sí. Yo estaba preocupado por eso, pero no era un gran candidato. Creo que uno de los errores fue no permitir que hubiera competencia en las PASO, porque estaba Randazzo, el otro candidato. Claro, Randazzo, el ministro del Interior. Que tampoco era... Pero que la figura de Cristina era irreemplazable, pero no se podía reelegir. Pero ahora ha cambiado todo. Después de ese golpe y los errores aprendidos, Cristina garantiza la unidad peronista, ha unido a todo el peronismo. Claro. Lo ha puesto este señor Alberto Fernández, que lo que yo veo es una performance espectacular que tiene él. Es un tipo súper solvente. Lo ha puesto de cabeza de lista a Massa, de lista a diputados, con lo cual ella se pone como de tercer plano. Pregunto, ¿cuál será el rol de Cristina después de octubre en un gobierno de Alberto Fernández? ¿Lo va a opacar? ¿Cómo es eso? No, no es demasiado inteligente para hacer una cosa así. Ha tenido todos los halagos que un ser humano puede tener. Yo te digo, como militante del peronismo que he sido,
No se nota. No, No se nota. he participado en manifestaciones de donde había estado en la manifestación cuando volvió el general Perón, éramos 5 millones de personas. 71. 5 millones. Cuando vuelve Perón, ahora, cuando regresa Perón por segunda vez, para quedarse, fuimos todos. Yo me fui de Rosario con mi barrio entero. Yeah. Nos fuimos todos en ómnibus, alquilamos un ómnibus y nos fuimos. Y se armó un enfrentamiento entre... Tuvo que aterrizar en Aeroparque, ¿no? Porque en Ezeiza no pudo. No, aterrizó, sí, por ahí aterrizó, pero no pudo ir a la manifestación. La manifestación era en medio de la Pampa, era la cosa más linda que he visto en mi vida, porque nosotros dejábamos el carro a 2 o 3 kilómetros y veníamos caminando en la Pampa, así por la ruta que atraviesa la Pampa, no la provincia de La Pampa, sino la Pampa que es el espacio ese, que se llama, es la llanura. Y venían de todas partes, ven gente a caballo, con banderas argentinas. Atención, atención, venimos de La Quiaca para ver a Juan Perón. Y otros ya, atención, atención, venimos de Tierra del Fuego para ver a Juan Perón. Era impresionante. Yo lloraba, era una cosa maravillosa. Éramos todos, así un atado de otro, todos amontonados. Y de golpe, Montoneros se enfrenta con la CGT. Porque habían hecho un convenio que la Asunción de Cámpora la iba a tener la CGT y los Montoneros iba a tener, no, la Asunción de Cámpora la iba a tener Montoneros y la llegada de Perón la iba a tener la CGT y los Montoneros faltaron a su palabra, hicieron una operación de pinzas así con armas, estaba Leonardo Fabio dirigiendo todo. Leonardo Fabio amenazó suicidarse ahí mismo. Una cosa dramática. Y después murieron muchas personas. Sí, eso fue terrible. Y yo he estado tirado en el suelo con las balas que salían para acá, nos pasaban por la cabeza, y tenía una señora al lado, una compañera. Le digo, compañera, quédese tranquila. No, sino el que no está tranquilo es usted, me dice. Y la señora agarra, abre un bolsito y saca una botella de mayonesa Hellman, pero con coñac adentro. Bueno, muy oportuna. Y estábamos, mira, balas que pasaban por mi cabeza y los dos tomando coñac. Para calentarse. Fue emocionante. Pero con esto te quería decir, volviendo atrás, un poquito atrás, sentirse parte de una gran masa de gente que comparte un sentimiento no tiene precio. Harari es el autor de este libro, no sé si lo has leído, Sapiens, lo recomiendo mucho, Sapiens y Homo Deus, 2 libros maravillosos, es un escritor judío. Dicen, podremos tener muchas felicidades, pero jamás podremos conseguir una felicidad como la que tenía un pueblo nómada antes, cuando salía a cazar un mamut, todos cazaban el mamut y después lo partían y lo comían y estaban todos juntos, eran todos solo. Es maravilloso sentir ese sentimiento de pertenencia a algo. Por eso digo, no hay partido, en la Perú no hay partido político, no está esta pasión así por algo, ¿no? Sí. Y lo malo, o lo bueno, no sé, yo no sé. La gente no se mueve por ideas, se mueve por líderes. Desgraciadamente se mueve por líderes. Yo estuve en Chile durante la época de Allende y la gente no era ni del MAPU, ni del Partido Comunista, ni del Partido Social, era allendista, lo quería a Allende. Y en ese aspecto, entonces, la gente es kirchnerista, es cristinista, y entonces, ¿cuál es el rol de Cristina? ¿Lo opacará Alberto? ¿Eso te no va a opacar. Va a hacer lo imposible por no opacarlo, pero para todos eso es una garantía que no va a permitir que se derechice el gobierno. Bueno, y acá viene la pregunta también que, digamos, creo que es la pregunta que se debe estar haciendo los y las argentinas, y también sobre todo los y las peronistas, que es, ¿y de octubre qué? O sea, ¿cómo levantamos el país? ¿Va a haber más ajuste? ¿Va a haber más consumo? No, es imposible. No, ya lo dijo Alberto, que van a empezar a promover el consumo, ¿no? Se va a promover el consumo. ¿Y cómo va a ser con el fondo? ¿Cómo te vas a quitar de encima todos los candados? Se puede renegociar, todo eso se puede renegociar. Ya lo hicieron, además, sí, ¿no? Lo hizo maravillosamente bien. Cuando estuvo Kirchner teníamos una deuda más o menos similar. Ahora, otra cosa que es importante destacar, porque eso se va a renegociar, no va a ser mayor problema, ¿eh? Va a ser pesado, pero cuando nosotros dejamos el gobierno, cuando el gobierno de Cristina es despedido por 500.000 personas, pero además había pagado todo, había pagado al Club de París, como dije antes, y le había pagado no había deuda internacional. Y estos llegaron con algo que llaman la pesada herencia. Y la pesada herencia era no tener deudas. La pesada herencia era no tener deudas, empiezan a contraer deudas de una forma terrible, y ahora tenemos más deudas de las que nosotros tenemos ahora una pesada herencia. Ellos recibieron un gobierno, primero había paz social, había consumo, había
había un buen clima en la Argentina. No sé, yo no entiendo cómo lo pueden haber votado Macri si no fuera por la influencia o por el poco encanto a lo mejor de nuestro candidato. Sí, bueno, de todos esos problemas que hemos discutido. Bueno, eres optimista en lo que viene después de octubre, entonces. Mira, me ha devuelto la vida, me ha dado por lo menos una década más de existencia este triunfo. Estaba muy triste, no me quería morir con un cretino en la presidencia de mi país, ¿no? Y bueno, pero tú que eres argentino, pero todos los ciudadanos y ciudadanas de América Latina, de nuestra América, esto también impacta, digamos. De alguna manera Argentina es un país muy importante en Sudamérica, en la región entera, y estaba haciendo el dúo con Bolsonaro, Macri y Bolsonaro, promoviendo TLCs, pero esto cambia la cosa. Eso cambia. Está López Obrador, está el Frente Amplio en Uruguay. ¿Pero gana el Frente Amplio o no gana? Eso estaba complicado. Está muy grave, está muy enfermo Tabaré. Dice que sí, está con cáncer, dice, con un tumor maligno. Pero el Frente Amplio en Uruguay ganará. Bueno, pero al margen de que gane o no, digamos, todo indica que el peronismo retorna a la Argentina y eso va a influir en la política regional. Y una cosa para agregar, porque si a veces la gente no se convence cuando son palabras que vienen de una persona que pertenece a una corriente política. El Banco Mundial, la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, todos han elogiado como uno de los desarrollos más amplios del hemisferio occidental el gobierno de los Kirchner. Todos, todos los grandes organismos internacionales. Menos el FMI, que es partidario de que la gente viva menos. La señora Lagarde dijo que la gente vive mucho y que eso es malo. Parece las AFPs acá que dicen que también hay que pagarles poco porque si viven mucho, entonces mejor nos morimos antes. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que es? Porque aparte esa gente se dice cristiano, se dice humanista, son bestias cuando... No, la Amazonía está que arde por esta ambicia, ¿no? Por este capitalismo brutal que quiere destruir la Amazonía para sembrar soja. Sí. ¿Para qué? No, es dramático, lo de la Amazonía es dramático. Ahora le ha devuelto la plata a Noruega y a $70 millones entre Noruega y Alemania y le ha dicho a Merkel que plante árboles en Alemania. No, lo de Bolsonaro es muy triste, es muy triste. Bueno, con la llegada de Alberto Fernández va a cambiar un poco el panorama en la región, entonces. Sí, que ya lo dijo, le preguntaron sobre Venezuela, porque parece que hay que pasar un examen de Venezuela, ¿viste? Qué pena de Venezuela. Si no tenés la opinión que ellos quieren de Venezuela, eres malo. Alberto Fernández dice que es un gobierno autoritario, ¿no? Sí, puede ser un gobierno autoritario, pero ¿cómo no vas a ser autoritario si te están amenazando con invadirte? ¿Qué quieres decir? Jugar a la democracia con una amenaza de invasión, absolutamente una invasión gringa, además. Una invasión, sí que tienen, tienen hay muchas cosas en juego, son muchas las cosas en juego. Pero bueno, no sé. Pero hay un cambio en el panorama. Hay un cambio. Lo que dijo que tienen que resolver la situación a través de los medios democráticos, ¿no? Es lo que dice AMLO, López Obrador, lo que dice Evo Morales, Uruguay y Argentina. Yo te agradezco, Guillermo, creo que hemos hablado bastante de Argentina, ¿no? Entonces, espero que en otra oportunidad también podamos conversar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muy amable. Ha sido muy interesante.